El día que nuestro temido bravucón escolar se metió en una pelea, lo derribé accidentalmente al suelo. Y ya que estaba ahí, también le robé su primer beso. El temido Edward se sonrojó hasta las orejas, me agarró del cuello de la camisa y dijo, «Vuelve a besarme». Me quedé atónito. Espera. ¿No se supone que eras hetero? En mi primer mes como seguidor de Edward, finalmente tuve la oportunidad de ver mundo. En una sala privada, dos grupos se sentaban uno frente al otro, con expresiones para nada amistosas. Al sentir la tensión en el aire, me incliné discretamente hacia mi amigo que estaba a mi lado. ¿Qué está pasando?, pregunté. Había llegado tarde por culpa de mi trabajo de medio tiempo. Él bostezó con desgano, como si no estuviera en medio de un enfrentamiento tenso. Todavía están negociando. ¿Tranquilo?, asentí. Justo en ese momento, alguien del grupo contrario golpeó la mesa con fuerza. De ninguna manera vamos a ceder ese lugar. Ni lo sueñen. Por la vibra, parecía que la cosa iba a ponerse fea. Sin poder evitarlo, mi mirada se desvió hacia Edward, sentado en una esquina. Estaba mirando su teléfono con cara de aburrimiento total. A su lado estaba su amigo de la infancia, Derek. Derek soltó una risa fría y habló con el chico más alto del grupo contrario. Ya habíamos acordado los días en que ese lugar sería nuestro. ¿Ahora te quieres echar para atrás? Con eso, el ambiente se volvió aún más tenso. Me agaché un poco, tratando de acercarme más a Edward. No me preguntes por qué. Solo quería estar más cerca del chico que me tenía completamente embobado. Ya casi lo lograba, solo unos pasos más y estaría justo detrás de él. La victoria estaba al alcance, pero por culpa de la luz tenue, tropecé con el pie de alguien. Antes de que pudiera reaccionar, perdí el equilibrio y me lancé hacia adelante sin control alguno. Y justo enfrente de mí, estaba Edward. Lo que pasó después fue mucho más de lo que me imaginé. Fue un efecto dominó, lo juro. No lo hice a propósito. Justo cuando ambos bandos estaban a punto de lanzarse al cuello, me lancé directo sobre Edward, que acababa de ponerse de pie. No solo lo derribé, sino que caí justo encima de él. No me di cuenta de lo que había hecho hasta sentir algo suave contra mis labios. Podía oler su aroma en cada respiración. Él yacía debajo de mí, mirándome con unos ojos profundos e indescifrables. Cuando mi cerebro por fin procesó lo que había pasado, lo primero que pensé fue, voy a morir. Horriblemente. No, en serio. Voy a morir de forma horrible. Todos los que nos rodeaban, en pleno argumento y con las mangas remangadas, se quedaron congelados. Cuando vieron claramente lo que estaba pasando, el silencio fue absoluto. Solo se oyeron algunas exclamaciones ahogadas de sorpresa. ¿La razón? Edward, el temido bravucón de la escuela, el chico con el que nadie se atrevía a meterse. También era famoso por ser muy hetero. Y ahora, frente a todos, acababan de robarle su primer beso. ¿Un chico? Estaba convencido de que no viviría para ver el amanecer. Convertirme en el seguidor de Edward había sido un accidente total. Estaba ayudando a mi prima a entregar una carta de amor, y por error le entregué también la mía. A mi amor secreto, Edward. Pensé que todo estaba perdido en cuanto la tuvo en sus manos. Después de todo, Edward era hetero, y tal vez hasta homofóbico. Si algún día descubría que un chico de su clase estaba enamorado de él, estaba muerto. Así que me quedé cerca, fingiendo ser su seguidor, esperando poder recuperar la carta. Probablemente Edward nunca la leería, pero yo no podía arriesgarme. ¿Y si algún día lo hacía? Ni siquiera sabría que me mató. Ha pasado casi un mes desde entonces, y aún no he recuperado esa carta. Lo que sí he hecho es hacer el ridículo frente a Edward incontables veces. Y ahora, le había robado su primer beso, frente a todo el mundo. Estaba tan nervioso que ni siquiera noté que las manos de Edward seguían en mi cintura. Mientras tartamudeaba una disculpa y trataba torpemente de levantarme, Edward alzó una ceja, me agarró del cuello con ambas manos, y me jaló de nuevo hacia él. Me quedé completamente inmóvil. Y entonces lo escuché susurrar, lo justo para que solo nosotros dos pudiéramos oírlo, bésame otra vez. Pensé que estaba alucinando. ¿No se suponía que era hetero? Lo miré, pasmado, observando sus elegantes cejas y rasgos mientras tragaba saliva como un tonto.
Edward guardó silencio unos segundos, luego desvió la mirada y se rió en silencio. Sentí que la cara me ardía. Estaba mortificado, y aún así, en esa situación tan ridícula, no podía dejar de pensar en lo guapo que era. Al final, fue Derek quien dio un paso al frente para levantarme. Luego me hizo un gesto de aprobación con el pulgar levantado y sonrió. Hermano, debo decirlo, mis respetos. Esa interrupción rompió la tensión. El chico alto que lideraba al otro grupo apenas pudo contener la risa y dijo, va, da igual. No es tan grave. Dejémoslo así. Mantendremos el acuerdo original sobre el lugar. Fue culpa nuestra, en serio. Y así, ese ambiente que estaba a punto de explotar, se disipó de la manera más inexplicable. Los del otro grupo se levantaron y empezaron a irse. Derek les hizo un gesto internacional con el dedo antes de girarse hacia Edward, que acababa de levantarse del suelo. ¿Estás bien? ¿No te golpeaste? Edward negó con la cabeza y luego se volvió a mirarme. Yo seguía atascado en sus palabras anteriores, bésame otra vez. ¿Había roto al tirano de la escuela? ¿Lo había traumatizado hasta enloquecer? Ahora que los demás se habían ido, Derek se soltó a reír abiertamente a mi lado. ¿De dónde sacaste a este tipo? Es un cague de risa. Que alguien te bese delante de tanta gente, eso sí que es una primicia. Me ardía la cara. Hermano Edward, lo siento mucho. Te juro que no fue intencional. Edward me observó por un largo rato antes de responder por fin, entendido. Pero no podía quitarme de la cabeza que eso no era realmente lo que él quería decir. Al final, no me atreví a preguntarle qué había querido decir con bésame otra vez. Y mientras me dirigía hacia la puerta, todavía podía oír a Derek gritar detrás de mí, joder, Edward. ¿Qué te pasa? ¿Hoy ni siquiera te enojaste ni lanzaste un golpe? Edward respondió con frialdad, tal vez deberías enfocarte en tus propios asuntos. ¿Cuántas veces llevas peleando con ese tipo este mes? Cada vez que te metes en una pelea, arrastras a un montón de gente contigo. ¿Los demás somos parte de tu telenovela? Derek alzó la voz, no lo digas así de asqueroso. ¿Telenovela? ¿Qué novela? Hablo en serio, peleamos de verdad. Ese tipo siempre quiere robarnos la cancha. Es mi enemigo mortal. Parpadeé, distraído de repente. Ese tipo. ¿Era el quien vino a pelear con Edward esta noche? Pero la forma en que Edward lo dijo. ¿Acaso había algo entre esos dos? Desde ese día, lo que había hecho empezó a circular. Y mientras más se contaba, más se exageraba. Al final de la semana, toda la clase sabía que había besado al tirano de la escuela. Sí. Besado. Lo que básicamente significaba que me había aprovechado de Edward. Por supuesto, nadie se atrevía a decir nada delante de él. Pero conmigo, tenían mucho que decir. Sus miradas hacia mí cambiaron por completo, como si pensaran, jamás imaginé que fueras ese tipo de persona. Solía correr hacia Edward todo el tiempo solo para captar su atención. Pero ahora, ni siquiera me atrevía a acercarme, sin nadie más con quien hablar. Saqué mi teléfono y le escribí al único con quien había estado hablando durante 2 años, mi amigo en línea. ¿Estás ahí, bro? Lo conocí en un juego el verano después de los exámenes de ingreso a la universidad. Era del tipo callado, pero siempre respondía. Nos quedábamos hasta tarde subiendo de rango, haciendo misiones y buscando locaciones lindas dentro del juego. Con el tiempo, nos agregamos por mensajería. 10 minutos después, finalmente respondió. Sí. ¿Qué pasa? Me rasqué la cabeza, miré la pantalla un rato y luego tecleé despacio, tengo un amigo, que accidentalmente besó a su crush un día. Me aseguré de recalcar, un amigo. Después le conté todo lo que había pasado ese día. Al final, pregunté con cuidado, ¿qué crees que quiso decir con bésame otra vez? Esta vez, la respuesta tardó aún más. Quizás. ¿También le gustas? Abrí los ojos de par en par. Le respondí de inmediato, ni de coña. Es hetero. No hay forma de que yo le guste. No hubo respuesta. 3 minutos después, me cayó la ficha. Mierda, me delaté solito.
Un segundo después, apareció un nuevo mensaje. Oh, tu amigo. Dios, me iba a morir de la vergüenza. Rápidamente le mandé varios stickers de memes para disimular. Él no me molestó por eso. En cambio, me envió solo un mensaje más: si no dices nada, ¿cómo vas a ver que te gusta? ¿Tienes que intentarlo? Ve por él. Me quedé mirando el teléfono, atónito. ¿Ir por el tirano de la escuela? Así que, el día del partido de básquet de Edward, llegué temprano con una botella de agua y agarré el mejor lugar para mirar. Digo, soy su seguidor. Es completamente normal darle agua a tu jefe después de que juega, ¿no? Pero había muchísima más gente alrededor de la cancha de lo que esperaba. 2 chicas se me acercaron por detrás. Cuando me vieron, una dudó antes de llamarme por mi nombre. ¿Brian? Creo que eran de mi club estudiantil. Asentí y la saludé. Hola, ¿vinieron también a ver el partido? Se miraron entre ellas y luego dirigieron la vista a la botella que tenía en la mano. Viniste a darle agua a Edward, ¿verdad? Asentí por inercia. Sus sonrisas se hicieron aún más amplias. Yo estaba confundido. ¿Por qué la idea de que le diera agua a Edward las hacía tan felices? Después de que las chicas se fueron, me quedé allí parado, todavía con la botella en la mano. Lo que no había previsto era el sol abrasador del mediodía. En poco tiempo, me estaba asando. Y parecía que Edward no saldría de la cancha pronto. No aguanté más, abrí la botella y tomé unos sorbos. Total, había un puesto de bebidas cerca. Pensé en ir a comprarle otra más tarde. Pero justo cuando terminé el agua y estaba por ir. De repente escuché la voz de Edward no muy lejos. Brian. Su voz sonaba un poco agitada, con algo de jadeo. Solo entendí lo que pasaba cuando llegó hasta donde estaba. Hermano Edward, lo saludé. Estaba recuperando el aliento, con los ojos fijos en la botella de mi mano. ¿MMM? ¿Me trajiste agua? Preguntó. Solté sin pensar, sí. Y entonces me cayó el 20. Ya me había bebido la mitad. ¿Cómo se la iba a dar ahora? Estaba a punto de decir que iría a comprar otra botella. Pero Edward ya había extendido la mano y tomado la mía, como si fuera lo más normal del mundo. Está bien. Tomaré esta, dijo con tranquilidad. Y así, lo vi en completo silencio mientras abría la botella de la que ya había bebido, y tomaba un sorbo. Se me encendió la cara. Ni siquiera podía mirarlo de frente. El aire entre nosotros se volvió extrañamente denso, y así se mantuvo, hasta que apareció Derek. Abanicándose con una mano, se apoyó en Edward y dijo, ¿dónde demonios te metiste justo después del partido? Te he estado buscando por todos lados. Extendió la mano hacia la botella que tenía Edward. Dámela. Me muero de sed. Edward me devolvió la botella con total calma. Cómprate la tuya. Y deja de apoyarte en mí, hace calor. Los ojos de Derek se abrieron como platos, parecía a punto de explotar. Hasta que una botella de agua cayó en sus brazos. Levanté la vista. Era el chico alto, el del enfrentamiento en el salón privado. Derek se alejó refunfuñando en su dirección. Vaya amigo de la infancia estás hecho. Hasta mi archienemigo me trata mejor que tú. Edward no dijo nada. Ten cuidado, que un día te vas a delatar, murmuró, lo suficientemente bajo para que Derek no lo oyera. Yo me quedé congelado, con una sola imagen repitiéndose en mi cabeza, Edward bebiendo de esa botella. Cuando por fin tuvo que regresar a la cancha, Edward me revolvió el cabello. ¿Eres tonto o qué? Ve a buscar sombra. No te quedes ahí parado. Cuando termine, vamos a cenar. Asentí sin pensarlo. Está bien. Te espero. No fue hasta que estuve sentado junto a Edward en el restaurante de Hot Pot, más tarde esa noche, que todo comenzó a sentirse real. Había unas 7 u 8 personas en la mesa, todos habían estado ese día en el salón privado. Incluso el chico alto estaba ahí, discutiendo con Derek sobre la mejor manera de mezclar salsas. Todos eran chicos. Apenas habíamos empezado a comer cuando el camarero trajo varias cajas de cerveza. En poco tiempo, todos tenían una botella frente a ellos. Derek agitó la mano y proclamó, «Hoy nadie se va sobrio». Yo estaba sentado al lado de Edward.
Él se giró un poco hacia mí y preguntó, ¿aguantas el alcohol? El ambiente era tan ruidoso que tuve que inclinarme más cerca para escucharlo. No sé qué me pasó, pero respondí con firmeza, sí, lo aguanto. Aunque en mi mente agregué, mi récord personal es 3 botellas y caigo. Edward soltó una risa baja. Bien. Estábamos tan cerca que podía oler su gel de baño. Debían haber vuelto al dormitorio a ducharse después del partido. En esta sala llena de alcohol y vapor de hot pot, ese aroma era casi embriagador. No pude evitar inclinarme un poco más hacia él. Entonces lo oí reír. Mis orejas se pusieron rojas al instante. No pude soportarlo y me alejé un poco. Luego, para distraerme, empecé a beber. Sin darme cuenta, ya me había tomado 2 botellas. Entonces Derek, como siempre buscando armar lío, gritó que beber solo era aburrido. Propuso un juego, 1v1 en King of Glory. El perdedor debía beber o cumplir un reto del ganador. 1 por 1, todos fueron turnándose, hasta que tocó Derek contra Edward. Al principio pensé que Edward no jugaría. Pero después de una breve pausa, dijo, no tengo el juego en mi teléfono. Alguien présteme una cuenta. Derek parpadeó. ¿No lo tenías antes? Alguien le pasó un móvil. Edward lo tomó y comentó, como si nada, lo borré. Vamos, juguemos. Nunca había visto a Edward jugar. No pude evitar acercarme otra vez. Tras un par de idas y vueltas, Derek eligió a Luban. Edward eligió a Gonsulli. La partida terminó rápido. Edward perdió. Derek soltó una carcajada exagerada, pero luego se rascó la cabeza. Un momento, ¿no era ese uno de tus personajes principales? ¿Perdiste contra mí? Edward me miró brevemente, luego cerró el juego con calma. Mal día. Derek no lo pensó demasiado. Agarró la botella frente a Edward. Beber es aburrido. Te pondré un reto. Instintivamente miré a Edward. ¿En serio va a seguirle el juego? Para mi sorpresa, Edward se recostó en su silla, completamente relajado. Está bien. No solo yo, la mayoría de la sala parecía impactada. Alguien no tardó en azuzar, el hermano Edward dijo que sí. Derek, más te vale que valga la pena. Sí. ¿Quién sabe cuándo tendremos otra oportunidad así? Derek pensó por un momento, y luego golpeó la mesa. Elige a alguien en esta sala, y bésalo. La habitación quedó en absoluto silencio. Y entonces, todos me miraron, con sonrisas maliciosas. Claramente, todos pensaban en aquel día, cuando choqué contra Edward y accidentalmente le robé su primer beso. Salí de mi trance y miré instintivamente los labios de Edward. Estaban ligeramente rosados. Recordar cómo se sentían me secó la garganta. El corazón me latía con fuerza. ¿A quién iba a elegir Edward? Toda la sala guardaba silencio, esperando su respuesta. Alguien intentó aligerar el ambiente, elige a Derek. Él fue el que propuso esto. Vamos, asquéalo, hermano Edward. Estalló la risa. Todos se sumaron, animando a Edward a elegir a Derek. Yo estaba mareado y no pensaba con claridad. Cuando me di cuenta, ya había agarrado el brazo de Edward. Edward. Pero me detuve antes de decir lo que realmente quería decir. Me convencí de que elegir a Derek era lo mejor. Para él, esto solo era un juego. Pero para mí, todo lo que involucraba a Edward no era un juego. El corazón me dolía, solté lentamente su brazo. Entonces, Edward tomó mi mano. Se giró hacia todos en la sala y dijo claramente, elijo a Brian. Lo miré, atónito. Edward sonrió levemente y se inclinó hacia mí, susurrando, tú me robaste un beso la última vez. ¿No crees que es justo que yo te lo devuelva? Y con eso, me tomó del mentón, y me besó. Si somos honestos, Derek solo había dicho bésalo. Nunca especificó que fuera en los labios. Pero Edward no aclaró. Y yo, desde luego, no iba a detenerlo. Este beso duró más que el anterior. Justo cuando se alejaba, mi cerebro nublado por el alcohol me hizo inclinarme hacia él, siguiéndolo sin pensar. Sentí como se detenía un segundo, y luego volvía lentamente hacia mí.
No nos separamos hasta que me quedé sin aliento. En cuanto lo hicimos, la sala entera estalló en vítores y aplausos. El ruido era ensordecedor. Miré a Edward, y su nombre se escapó de mis labios sin pensarlo. Él giró la cabeza, ignorando la bebida que Derek le ofrecía. Sí, estoy aquí. Al ver que Edward se negaba a beber, Derek se volvió hacia mí. Brian, desde el día en que te lanzaste sobre Edward, pensé, este tipo tiene agallas. Vamos, tómate una conmigo. No pude negarme. Una ronda se convirtió en otra, y antes de darme cuenta, ya estaba mareado por beber con Derek. Lo último que recuerdo de esa noche. Bueno, cuando lo intenté recordar al día siguiente, todo me dio ganas de enterrarme vivo. Solo recordaba vagamente que me llevaron de regreso al dormitorio de Edward. Compartía habitación con Derek, pero esa noche él no estaba. Edward me iba ayudando a caminar, hasta que, a medio pasillo, me negué a seguir avanzando. Se agachó delante de mí con una expresión resignada. ¿Qué tengo que hacer para que te portes bien? Lo miré durante unos segundos, y solté de golpe, eres tan visible. Déjame besarte otra vez. Edward se quedó congelado. Luego giró la cabeza y soltó una risa baja. Brian, ¿qué clase de pervertido eres? Su sonrisa bajo la tenue luz era demasiado guapo. No pude evitarlo. Me incliné y le di un beso rápido en la mejilla. Luego, con la cara roja, murmuré, bueno, ahora sí puedo caminar. No me atreví a mirarlo. Solo escuché cómo su respiración se volvía más pesada por un instante. Finalmente, suspiró y me tomó de la mano. Ganaste, Brian. A la mañana siguiente, cuando desperté en el dormitorio de Edward y recordé todo aquello, no pude evitar pensar. El hecho de que no me hubiera abandonado ahí mismo era una señal de lo caballero que realmente era. Y tal vez, desde esa noche, empecé a evitar cada vez más su mirada. Así que en cuanto Derek regresó al dormitorio, puse una excusa y volví corriendo al mío. Caminando de regreso al edificio, no podía contener la alegría que me burbujeaba por dentro. Saqué el celular y de inmediato le escribí a mi amigo en línea. Tío, tenías toda la razón ese día. Si realmente consigo enamorarlo, te invito a una comida. Respondió casi al instante. Pero cuando abrí el chat, noté que había eliminado 3 mensajes seguidos. ¿Lo conseguiste? ¿Le confesaste? Dudé un poco, luego escribí con algo de vergüenza, no exactamente. Intentando salvar un poco de dignidad, añadí, pero, lo besé anoche. No me golpeó. Eso significa que, todavía tengo esperanza, ¿no? Un beso en la mejilla también cuenta, ¿verdad? Después de una larga pausa, me mandó 6 signos de exclamación. Y luego, 3 palabras, cobarde. No sé si era mi imaginación, pero, de algún modo, esa respuesta se sintió cargada de una extraña frustración. Durante los siguientes días, no me atreví a pasar demasiado tiempo cerca de Edward. Cada día, abría nuestro chat, escribía algo, lo borraba, volvía a escribir, y lo borraba de nuevo. Había tantas cosas que quería preguntarle, pero no sabía por dónde empezar. En su lugar, seguía recurriendo a mi amigo en línea, preguntándole cómo conquistar a alguien que te gusta. Hasta que un día, Derek mandó un mensaje en el grupo, organizando una salida para el fin de semana. Si Derek iba, probablemente Edward también. Todavía estaba dudando cuando, de pronto, apareció un mensaje de Edward. Derek está planeando una salida al escape room este finde. Nos falta uno. ¿Te apuntas? Dudar un solo segundo se sintió como un pecado mortal. Escribí a la velocidad de la luz, estoy dentro. Edward respondió, genial. Paso por ti mañana. Vamos juntos. Me quedé mirando la pantalla, con los ojos brillando. No pude evitar sonreír mientras sostenía el celular. Perfecto. Justo en ese momento, alguien abrió la puerta del dormitorio. Era Leo, uno de mis compañeros de cuarto. Por alguna razón que nunca entendí del todo, Leo me había caído mal desde que se transfirió. Nunca quiso hablar ni pasar el rato. Su hostilidad era evidente en cada interacción. Con el tiempo, me rendí. Ahora, cada vez que lo veía, simplemente actuaba como si no existiera. Apenas entró y me vio sonriendo al celular, soltó una risita sarcástica. ¿Qué pasa?
¿Enamorado o qué? Lo ignoré, bloqueé el celular y me levanté para ir a ducharme. Quizás mi silencio lo irritó. Leo cerró su libro de golpe. Brian, no digas que no te lo advertí. Eso que pasa entre tú y Edward, de la Facultad de Negocios, se está corriendo como pólvora. Frunció los labios con desdén. No me digas que de verdad eres gay. Mi rostro se oscureció. ¿Y a ti qué te importa? Los otros dos compañeros captaron al instante la tensión y se metieron a mediar. Leo, vamos, ¿qué clase de comentario es ese? Pídele disculpas a Brian. Sí, en serio. Ya dijeron que fue solo un accidente. Leo soltó una risa fría. Más le vale no tener algo con Edward. No pienso vivir con un pervertido asqueroso. En cuanto dijo eso, fruncí el ceño, dejé caer la ropa que tenía en las manos, y casi le suelto un puñetazo. Por suerte, los otros dos me detuvieron. Leo me lanzó una última mirada burlona antes de salir de la habitación. Los chicos intentaron consolarme, diciéndome que no me lo tomara en serio. Asentí y les dije que se fueran a dormir. La verdad, ya ni siquiera estaba enojado. Leo solo sabía hablar basura. A la mañana siguiente, cuando vi a Edward esperándome abajo, ya había borrado por completo a Leo de mi mente. Era extraño. Desde aquel beso con Edward, dejé de llamarlo hermano Edward. Cada vez que lo veía, solo quería llamarlo por su nombre. Ese día, llevaba una chaqueta negra y un bolso cruzado. Tenía la cabeza agachada, concentrado en su teléfono. Se veía increíblemente juvenil, como si ni siquiera lo intentara. Algo en mi pecho se estremeció. Edward, lo llamé. Levantó la mirada y me respondió en voz baja, ¿sí? Fuimos a una sala de escape recién inaugurada cerca del campus. Edward y yo fuimos los últimos en llegar. Cuando llegamos, Derek y otros 3 chicos ya estaban allí. Efectivamente, el chico alto de la sala privada aquel día también estaba. Pensándolo bien, parecía que donde iba Derek, él también estaba. Cuando estuvimos todos, Derek eligió una sala de escape con temática de terror. Se volvió hacia Edward con una sonrisa burlona, dicen que esta es intensa. Si te asustas, no te hagas el valiente. Si no puedes aguantar, llámame Heye, te protegeré dentro, ¿qué dices? Edward ni se inmutó. Será mejor que te preocupes por protegerte a ti mismo. Derek iba a responder, pero el chico alto detrás de él le tomó la mano de repente. Heye, tengo miedo. Todos nos quedamos congelados, incluso la chica del mostrador. El rostro de Derek se volvió visiblemente rojo. Se trabó al hablar, ya que me llamaste así, supongo que no tengo opción. Te protegeré yo. Al escuchar eso, no pude evitar mirar de reojo a Edward. Por lo que dijo Derek, ¿significaba que Edward también le tenía miedo a estas cosas? Edward notó mi mirada, observó a Derek, y pareció entender algo. Entonces, me tomó de la mano. Íbamos al final del grupo, y me detuvo a su lado. ¿Qué pasa? Le pregunté. Se inclinó un poco, con la mirada serena y firme. Y con voz baja, me dijo, Heye, yo también tengo miedo. En ese instante, sentí que el corazón se me detenía. Tardé varios segundos en reaccionar. Sin poder evitarlo, me giré y le apreté la mano con fuerza. Te protegeré cuando entremos, le prometí. Él sonrió. Está bien. A medida que avanzábamos, todo se volvía más oscuro. En algún momento, la chica del staff que nos guiaba había desaparecido. Lo que significaba que, nadie más sabía que Edward y yo habíamos entrado tomados de la mano. Para ser sincero, el lugar estaba muy bien hecho, la ambientación, los decorados, todo era sorprendentemente inmersivo. Varios chicos nos reunimos, hombro con hombro, intentando resolver los acertijos. De algún modo, conseguimos descifrar los códigos. Cerca del final, se necesitaban 2 personas para ir a otra sala a recuperar la llave. Al final, fuimos Edward y yo. Los demás se quedaron trabajando en las pistas restantes. Y justo cuando salimos, un NPC salió corriendo hacia nosotros. El corazón me dio un vuelco. Tomé la mano de Edward de inmediato y salí corriendo. En medio del pánico, lo arrastré hacia una sala cercana cuya puerta estaba abierta. Nos escondimos en una esquina,
detrás de una cortina colgante. El espacio era estrecho. Ambos respirábamos con dificultad. A medida que la ansiedad disminuía, me di cuenta de lo cerca que estábamos. Tan cerca que nuestras respiraciones se entrelazaban. Los sentimientos que había estado conteniendo comenzaron a salir a borbotones. Abrí la boca sin pensarlo demasiado. Edward. Éramos de estatura similar. Me respondió en voz baja, ¿sí? Abrí los labios varias veces, pero no lograba sacar el valor para decir lo que había ensayado mentalmente tantas veces. ¿Y si, después de decirlo, ni siquiera podíamos seguir siendo amigos? ¿Y si terminaba odiándome? Pero entonces recordé lo que me había dicho mi amigo en línea, si no lo dices, ¿cómo vas a saber que te gusta? Los pensamientos me tiraban en direcciones opuestas. Volví a llamarlo, Edward. Esta vez, no respondió. En la oscuridad, lo escuché suspirar suavemente. Y luego, dio un paso al frente, cerrando por completo la poca distancia que quedaba entre nosotros. Rodeó mi cintura con sus brazos. En cuanto sentí su toque, me quedé congelado. La voz de Edward llegó suave, envolvente, Brian, estoy aquí, justo frente a ti. ¿Qué es lo que quieres decirme? Su voz era tan tierna que ni siquiera parecía la del Edward que yo conocía. Para la mayoría, Edward era frío, distante, alguien que siempre terminaba peleando. Pero conmigo, era sorprendentemente dulce. Y justo así, todo mi miedo desapareció. Edward, me gustas. Ese día, cuando me pediste otro beso, ¿era tu forma de decir que tú también sentías algo? Todo este tiempo. Aún recordaba cómo me tiró del cuello de la camiseta ese día, con los ojos llenos de diversión, pidiéndome otro beso. En cuanto terminé de hablar, lo escuché reír suavemente. Su aliento cálido rozó mi oído, y mi rostro se encendió. Pensé que ya había sido bastante obvio, dijo. Mi corazón latía cada vez más rápido. Entonces, su voz volvió, más baja, ronca, verifiqué. No hay cámaras en esta sala. Mi mente se quedó en blanco por un instante. Respondí sin pensar, está bien. Brian, dijo, abre la boca. La luz era muy tenue. Apenas podía distinguir los contornos de su rostro. Aunque sabía que aquí no había cámaras, no podía evitar sentirme nervioso. Y entonces, nos besamos. En esos 10 minutos que siguieron, después de por fin confirmar lo que sentíamos, el tiempo pareció estirarse sin fin. En la oscuridad, solo podía aferrarme con fuerza a su camisa. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Tras un silencio, Edward levantó la mano y me revolvió el cabello con suavidad. Brian, yo también te gusto. Durante todo el camino de regreso, mi rostro no dejó de estar encendido. Para cuando volvimos, Derek y los demás ya habían resuelto el último acertijo. El staff nos condujo a hacer una revisión final del juego. Edward y yo, por supuesto, habíamos olvidado por completo la llave. Entonces, preguntó Derek, algo desconcertado, no consiguieron la llave. ¿Qué estuvieron haciendo tanto tiempo? Su tono era totalmente sincero. Edward y yo intercambiamos una mirada y como si lo hubiéramos ensayado, apartamos la vista al mismo tiempo. Edward respondió con calma, nos persiguió un NPC y entramos por error en la sala equivocada. Y luego nos quedamos ahí, besándonos, añadí en silencio. Cuando habló, por fin me atreví a mirarlo. Y entonces lo noté, había algo raro en su expresión. Tenía las orejas rojas. No solo eso, la comisura de su boca también estaba partida. Derek lo notó también. Señaló y exclamó, «La madre». ¿Qué te pasó en la boca? Todo el grupo se giró para mirar a Edward. Sobresaltado, Edward me lanzó una mirada y luego apretó los labios. Claramente no quería explicar. Pero Derek no pensaba soltarlo tan fácil. Te estoy hablando. Estabas perfectamente antes de entrar. ¿Cómo te reventaste el labio, eh? ¿Por qué miras tanto a Brian? No me digas que, ¿fue él? Al oír eso, se me atragantó la respiración. Porque, por mucho que me costara admitirlo. Derek tenía razón. Resultó que Derek no se equivocaba, solo que no se imaginaba cómo Edward se había lastimado el labio. Siguió insistiendo con preguntas. Edward cada vez lucía más irritado,
y eso casi me hizo reír. Este era mi flamante nuevo novio, y mientras más lo miraba, más feliz me sentía. Pero entonces, Edward lo hizo callar con una sola frase. Sí, fue él. ¿Quieres saber cómo? Pregúntale a él. Derek y yo nos quedamos congelados. Miró a Edward. Luego a mí. Y por una vez, se quedó completamente en silencio. Después de unos segundos, se acercó un poco y susurró, con mucha cautela, Brian, ¿cómo lo hiciste? Al ver su cara tan nerviosa, no tuve corazón para decirle que, lo había mordido. Al final, el chico alto vino a arrastrar a Derek lejos. Mientras se iban, Derek seguía con cara de no entender nada. Nos miraba a Edward y a mí como si fuéramos un enigma sin solución. Edward me acompañó de regreso a la residencia. No hablamos mucho en el camino. Solo íbamos tomados de la mano, con los dedos ocultos bajo las mangas largas y las sombras del camino. Solo nos soltamos al llegar a la entrada del edificio. Mi corazón, que llevaba toda la noche palpitando como loco, por fin empezó a calmarse. El cosquilleo en mi cabeza se fue asentando, transformándose en algo tranquilo y real. Edward ahora era, mi novio. Esa realidad, por fin, me golpeó de lleno. Me miró con una sonrisa suave antes de soltar mi mano. Novio, dijo. Nos vemos mañana. Al subir, saqué el celular enseguida para escribirle a mi amigo en línea. Lo logré. De verdad lo logré. Escribía mientras caminaba, y no me detuve hasta que llegué a la puerta de mi cuarto. Y fue ahí cuando lo vi, mi maleta, tirada afuera. Una caja me resultaba especialmente familiar. Mi corazón se detuvo al reconocerla. El mensaje que estaba escribiendo se envió solo, sin terminar. De pie allí, levanté la vista, y vi el rostro de Leo, torcido en una mueca de asco. Los otros dos compañeros no dijeron nada. Solo se quedaron allí, en silencio. Mi voz fue helada. Leo, ¿con qué derecho revisaste mis cosas? Esa caja siempre la había tenido bien escondida. Guardaba mi colección de cartas de amor no enviadas para Edward. Leo me señaló, burlándose. Con el derecho de saber que eres un asqueroso maricón al que le gustan los chicos. No hacía falta que lo dijera. Ya lo sabía. Había abierto la caja. Las había leído. Estábamos en el pasillo. Otros estudiantes empezaban a salir de sus habitaciones. Al ver la multitud, Leo se creció. Siempre supe que había algo raro entre tú y Edward. Esto, señaló la caja y las cartas desparramadas en el suelo. Esto es toda la prueba que necesito. Y con un gesto final, levantó el pie y lo aplastó contra la caja. Una hoja blanca, limpia, quedó marcada al instante por la suela sucia. Y siguió, solo de pensar que he estado viviendo con un gay todo este tiempo, me dan náuseas. Es repugnante. Brian, recoge tus porquerías y... No terminó. Porque me lancé sobre él y lo tumbé al suelo. La rabia me nubló la vista. Le solté golpe tras golpe, cada vez más fuerte. Los otros dos compañeros reaccionaron al fin, y corrieron a separarme. Brian, basta. Cálmate, por favor. Todo fue un caos. Cuando Edward llegó, yo ya estaba sentado en silencio en la banca frente a la oficina del supervisor del dormitorio, con la mirada perdida. Al oír sus pasos, levanté la cabeza. Se acercó directo a mí, con pasos firmes y constantes. Abrí la boca, quería decir algo, pero no me salían las palabras. Él extendió la mano y me tocó suavemente el moretón de la mejilla. ¿Te duele? Para ser honesto, ni siquiera me había dado cuenta del dolor. Pero en cuanto lo preguntó, asentí. Entonces por fin hablé, Edward, las cartas se arruinaron. Esa caja, tenía tantas cartas que le había escrito. Cartas que nunca me atreví a enviar. Edward me abrazó. Sus brazos eran firmes, tranquilos. Perdón por llegar tarde, susurró. Negué con la cabeza, aferrándome al borde de su camisa. Dijo con voz baja, no están arruinadas. Me aprendí de memoria la que me diste, Brian. Me quedé helado. Y entonces lo entendí, se refería a aquella carta que le había dado por accidente la primera vez, pero yo siempre había pensado, que ni la había leído. Al ver mi cara de confusión, Edward sonrió.
La leí esa misma noche, Brian. Por ahora, descansa. No te preocupes por lo que pasó esta noche. Yo me encargo. Era demasiado. Todo se me venía encima. Solo pude asentir, aturdido. Está bien. Leo había revisado mis cosas sin permiso. El supervisor del dormitorio había decidido hacerlo mudarse. Pero negué con la cabeza. Me mudaré yo. Ya no quiero vivir aquí. Al escuchar eso, Edward llamó de inmediato a Derek y le pidió que trajera a 2 chicos para ayudarme con mis cosas. En menos de una hora, ya tenía todo instalado en mi nuevo dormitorio. ¿La mejor parte? Mis nuevos compañeros estudiaban la misma carrera y teníamos el mismo horario de clases. Edward me acompañó personalmente. Cuando llegamos, los 3 compañeros saludaron a Edward con naturalidad. Ahí me di cuenta. Ya se conocían. Todos eran increíblemente fáciles de tratar. Nadie me preguntó qué había pasado. Solo dijeron, ahora que estás aquí, somos del mismo cuarto. Nada de chismes ni juegos a espaldas. Solté un suspiro de alivio. Después de todo lo ocurrido esa noche, el simple hecho de que nadie escarbara en el asunto significaba más de lo que podía expresar. Me sentía profundamente agradecido. Al ver a Edward hablar por teléfono, de pronto pensé. Quizá esta noche no había sido tan mala, después de todo. Antes de irse, me acarició la oreja con suavidad y murmuró, encontré un departamento fuera del campus. Pero pensé que, ya que acabas de empezar la universidad, tal vez querrías experimentar la vida en el dormitorio, hacer algunos amigos. Cuando todo esté listo, y tú quieras mudarte, iré a buscarte. Viviremos juntos. Le bajé la mano y la sujeté con fuerza. Después de pensarlo un momento, dije, compartiremos el alquiler. No fue hasta el segundo semestre del segundo año que Edward y yo finalmente nos mudamos. El día de la mudanza, Derek vino con nosotros y armó todo un espectáculo, exigiendo que le invitáramos la cena. Ese mismo día se enteró de lo nuestro. Y después de eso, su forma de mirarme cambió. Durante un buen tiempo, fue una mirada extraña, compleja. Finalmente, me hizo una pregunta, Brian, ¿de verdad 2 chicos pueden estar juntos? En su expresión no había desprecio, solo confusión. Duda, una inocencia algo perdida. Pensé un momento y le respondí en voz baja, Derek, me gusta Edward. Simplemente porque es Edward. No sabía cómo explicarlo mejor. Lo único que tenía claro era que, antes de conocer a Edward, jamás había pensado que pudiera gustarme un chico. Era una sensación extraña e inexplicable. Derek guardó silencio durante mucho rato después de oír eso. Esa noche, los 3 estábamos sentados en el departamento comiendo hot pot. Derek sacó el tema de Leo. Al parecer, después de invadir mi privacidad, Leo fue descalificado para recibir premios y le retiraron la beca que acababa de ganar. Desde entonces, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Empezó a sospechar que todos conspiraban contra él. Al final, nadie quiso seguir cerca. Después de que Derek se fue esa noche, Edward y yo nos quedamos en el sofá, jugando videojuegos. En algún momento, después de terminar una partida, nos miramos. Ninguno de los 2 supo quién se inclinó primero. Pero la siguiente vez que volví a ser consciente. Ya llevábamos un buen rato besándonos. Solo una lámpara de pie iluminaba tenuemente la sala. Debajo de Edward, logré decir con el último resto de cordura que me quedaba, Edward. Vamos al dormitorio. Él me besó la comisura de los labios y susurró, con voz ronca, esta noche. Quedémonos aquí. Y siguió. Mi último pedazo de autocontrol. Se deshizo por completo. Historia paralela desde el punto de vista de Edward, cuando Brian descubrió que yo era su amigo en línea. Ocurrió una noche aparentemente normal. Ya vivíamos juntos. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubriera. Lo que no esperaba era que fuera tan pronto. Esa noche, acababa de salir de la ducha cuando lo vi parado ahí, con mi celular en la mano, mirándome con horror y rabia. Edward. Al darme cuenta de lo que había visto, me rasqué la nuca con incomodidad. Yo te lo puedo explicar. Pero terminamos forcejeando sobre la cama, otra vez.
De nada sirvió la ducha. Al final, ya no le quedaban fuerzas para seguir interrogándome. ¿Por qué me enamoré de Brian? Derek me lo preguntó una vez, después de enterarse de nuestra relación. En ese momento, pensé con fuerza pero no supe dar una razón clara. Si tuviera que decir una, supongo que fue ese primer beso accidental. Recuerdo el momento en que intentó levantarse. Sin pensarlo, lo jalé de nuevo y solté esa frase, vuelve a besarme. Desde la primera vez que vi a Brian, ya sabía que le gustaba. No porque fuera su amigo en línea, sino por esa carta. Y por cómo brillaban sus ojos cada vez que me miraba. Él creía que lo ocultaba bien. Pero en algún punto, yo también me enamoré de él.